Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, pues hasta la última sesión, la sesión número 5, donde estuvimos resolviendo problemas del tema de reacciones en los apoyos. Dimos ya una amplia explicación de muchos de los conceptos que son la base para ahora este nuevo tema y que serán realmente para todo este, este curso. Vamos a enfocar nuestro estudio ahora en las fuerzas internas, que se dividen como fuerzas internas de tensión y fuerzas internas de compresión. Entonces, esas fuerzas que nosotros determinamos en las reacciones también se consideran como fuerzas externas. Recuerden, cada una de las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, sobre la estructura, se consideran como fuerzas externas, siempre y cuando se estén trabajando, se estén aplicando dentro del sistema. Si no están trabajando ahí, no hay que considerarlas en ningún momento de nuestro análisis. Las fuerzas externas, al momento que se aplican, al momento que se comienzan a generar debido bajo muchas o diferentes naturalezas, ¿sí? Se va a generar en cada uno de los elementos que conforman esa estructura fuerzas que, como lo comentamos, ahora son consideradas como fuerzas internas de tensión y de compresión. ¿Sí? Cada uno de esos elementos que está constituyendo un sistema, una estructura, comienza a realizar un trabajo de manera literal, de manera general. Eso es lo que hace. Comienza a desarrollar un trabajo para soportar, para resistir las fuerzas externas, pero que internamente, debido a esa resistencia, se comienza a generar una fuerza interna en cada uno de ellos. Dependiendo cómo el elemento esté trabajando, vamos a definir si está sometido a una fuerza de tensión o a una fuerza de compresión. Para ello, aquí ya entra en juego un punto fundamental, un tema que hemos venido nosotros abordando y que ustedes, como también se comentó, ya tienen que traer todo este concepto dominado, que es el concepto de un par de fuerzas. ¿Y por qué se habla en ese sentido de un par? Porque para que un elemento, recuerde que si un elemento, en un sistema en general se considera en equilibrio, si una estructura en general se considera en equilibrio, cada uno de los elementos que conforman dicho sistema también deberán estar, ¿sí?, en equilibrio. Y ese equilibrio siempre se va a respetar cuando exista un par de fuerzas para que se conserve dicho equilibrio. En esta figura número 3 estamos viendo un elemento en el cual, si yo puedo distinguir de una manera muy clara o bajo la lectura del problema, si las fuerzas están saliendo de mi elemento dirigidas sobre de su eje axial, si las fuerzas salen del elemento, se considera que ese elemento está trabajando a tensión. Y aquí queda más que demostrado este concepto del par. Para que este elemento que estamos considerando tensión se considere en equilibrio, si una fuerza actúa hacia arriba, para que se encuentre o se respete dicho el equilibrio, la otra fuerza de igual magnitud se debe de aplicar hacia abajo. Entonces, cuando sume estas fuerzas, pues me van a dar 0 y se cumple con esa condición.
Caso contrario, si yo veo que las fuerzas en lugar de salir del elemento entran, están empujando a dicho elemento bajo las mismas características y condiciones que en tensión, ¿sí? Que tengan la misma magnitud pero sentido contrario, dirigida siempre sobre su eje axial, entonces estaríamos hablando que ese elemento está sometido a una fuerza de compresión, tal cual como lo estamos viendo nosotros en esta figura. En términos generales, una estructura, un sistema estructural, se conforma por elementos y nudos. Para nuestro estudio, más que suficiente. Elementos y nudos. Y obviamente, pues las fuerzas que están actuando sobre dicho sistema, ya sea fuerzas de tensión, fuerzas externas o fuerzas internas de tensión o de compresión. ¿Cómo vamos a definir nosotros que una fuerza está trabajando a tensión o a compresión? Pues cuando se comience el análisis y la solución de la fuerza que está generándose en cada uno de los elementos. Vamos a trabajar nuevamente con los signos. Aquí los signos, como lo hemos venido hablando en todos los temas anteriores, son parte fundamental. En términos generales, a esos sistemas estructurales nosotros los podemos dividir en tres categorías que son muy amplias en estructuras de ingeniería. Esto tiene mucho que ver con lo que se comentó en sesiones anteriores. Pero en este caso, ya a nivel de ingeniería, tenemos la primera categoría, que son armaduras o bastidores, que básicamente están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Es el tipo de estructura más simple. Un bastidor es un marco, también como se le llama, un marco, el marco de tu ventana, el marco de tu puerta, que tienen una función tal vez muy simple. El marco de la puerta para alojar tu puerta para que no se caiga, y la ventana pues para fijar todo el herraje, fijar todo el vidrio y que la ventana cumpla su función. Sin embargo, como también vimos en una imagen anterior, para que una máquina pueda operar de manera eficiente y que siempre se respete su nivel, debemos de colocar una base. Esa base es un bastidor, ¿sí? Es un marco que va a estar soportando todas y cada una de las fuerzas que se generan al momento que la máquina está funcionando. Todas y cada una de las máquinas que existen, todas de principio de cuentas generan vibración, generan movimiento, que eso se transmite justamente a la base que está apoyada a la máquina. Si una máquina, por ejemplo, se apoya o se coloca directamente sobre el piso y ese piso no está bien armado bajo ciertas consideraciones de ingeniería civil, pues lo más seguro es que la máquina rompa el piso y comience a tener diferencias de nivelación, o como se dice comúnmente, se comience a hundir, y eso va a originar que la máquina comience a tener problemas en su funcionamiento. Esto pues bueno, ya también lo hablamos también de una manera un poco más amplia al inicio, pero aquí lo venimos a reiterar y a recordar por el tipo de categorías que estamos hablando nosotros. Otro tipo de estructura, de categoría que tenemos, son los armazones, que tienen el mismo propósito que una armadura, pero sin embargo aquí se tienen elementos sujetos a varias fuerzas. ¿De acuerdo? El tercer grupo, la tercera categoría, están las máquinas, que básicamente están diseñadas para transmitir o modificar fuerzas. Contienen elementos que están en movimiento. Una máquina se utiliza para desarrollar un trabajo, y como tal, un ejemplo básico, sencillo, que todos tenemos, bueno, en términos generales todos tenemos en casas, que es una pinza de la que guste se mande, de electricista, unas alicatas, unas pinzas de mecánico,
toman en cuenta justamente este principio, porque al momento que tú aplicas fuerza, aplicas presión sobre lo que serían sus extremos de esas pinzas, su mango, si lo quieres ver de esa manera, desarrollas una fuerza que se transmite al otro punto y por consiguiente se comienza a aplicar una presión. Conviertes, transformas esa fuerza a mayor o menor proporción. Entonces, como lo dice ahí esta definición, están diseñadas para transmitir o modificar fuerzas, ¿sí? Una pinza adquiere este significado y está dentro de esta categoría de una máquina. Entonces, como esta, hay cantidad de máquinas que se utilizan tanto, por ejemplo, en la industria de la construcción, ahí yo creo que son muy referenciadas, y también muchos de estos principios que se utilizan en diferentes procesos de manufactura en una planta. Como se ha venido reiterando, hay que considerar cada una de estas categorías como un sistema. Cada sistema va a contener una cantidad de n elementos a las cuales nos vamos a enfocar en nuestro estudio. Calcularemos sus fuerzas de tensión o de compresión a los que están sometidos, pero también, como se mencionó, este sistema va a estar constituido mediante puntos donde convergen más de dos elementos. Cuando yo tengo justamente ese punto en donde más de dos elementos convergen, nosotros lo vamos a llamar nodo o nudo. Ustedes llaman nodo. Entonces tendremos n nudos y n nodos. De manera general, existen dos métodos para que determinemos las fuerzas internas, ya sea de tensión o compresión: el método de los nudos o el método de las secciones. Que estos dos métodos pues se van a explicar de manera introductoria y se verán más a detalle cuando comience a resolver los problemas. En términos generales, aquí está el diagrama de una estructura típica de las clásicas que se trabajan, que se apegan un poco a las que vimos en una ilustración anterior, en lo cual, pues bueno, aquí ya vemos cada uno de estos elementos. Noten que donde termina cada uno de los elementos están los nudos, y para tener una mejor referencia a cada uno de los extremos, en cada uno de los nudos colocamos su nombre: el nudo A, nudo B, nudo C, nudo D, nudo E. Así como nosotros establecemos un sistema de referencia fijo, móvil, para poder realizar mis cálculos, lo mismo voy a hacer al identificar cada uno de los elementos y cada uno de los nudos. Nuevamente vuelvo a encontrarme con los apoyos. Obviamente nunca me lo voy a poder quitar de encima, porque los apoyos es donde se colocan todos y cada una de las estructuras. Tengo un apoyo fijo y un apoyo móvil, algo que ya se habló y ya se determinó. Y tenemos entonces pues cada uno de estos elementos. ¿Cómo me voy a apoyar para referenciarlo? Bueno, aquí por ejemplo tenemos esta definición. Tengo el elemento AB, ¿sí? AB, un elemento empieza donde se conecta al otro elemento mediante el nudo y termina donde encontramos el inicio del otro elemento, donde encontramos otro nudo. Adviértase que el elemento AC no existe, existe el elemento AB y el elemento BC. Por consiguiente, haciendo este análisis, yo puedo encontrar que en esta estructura tengo 7 elementos: el elemento AB, BC, AD, BD, CE y DE. ¿De acuerdo? Tengo 7 elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así también tengo 5 nudos: el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D y el nodo E, y obviamente los dos apoyos. Entonces, pues
a lo que nos vamos a enfocar ya en este tema es determinar mediante las mismas metodologías, ¿sí?, cuánto es la fuerza que se genera, que por ejemplo se aplique aquí en el nodo B una fuerza, y que esta fuerza al momento que se aplique se va a transmitir, se va a comunicar en cada uno de los elementos. Hagan una analogía como en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, cuando ustedes lo conectan, dependiendo de su configuración, pero al momento de conectar ese elemento, ese circuito, perdón, a la energía eléctrica, la corriente comienza a fluir por todo el circuito. Hagan de cuenta que el circuito pues es cada uno de los elementos, y la fuerza al momento que se aplica comienza a dirigirse en cada uno de esos elementos. Recuérdese también que no necesariamente tenemos la necesidad de que una fuerza se aplique. El simple hecho de que el peso esté contenido en cada uno de los elementos va a hacer que todos en su conjunto comiencen a soportar a mayor o menor medida la fuerza, o se distribuye la fuerza de la totalidad de los elementos que se encuentran en la estructura. ¿De acuerdo? Pero de manera general es este análisis que ahora nosotros nos vamos a enfocar a determinar dichas fuerzas, y también pues concluir si esas fuerzas trabajan a tensión o trabajan a compresión. Una última observación que tanto dentro de la solución de los problemas no se pide o no se menciona, pero que es muy importante, he insistido mucho, ustedes como ingenieros industriales que tienen una visión más amplia, una visión en el sentido de operación, de eficiencia y de seguridad, las fuerzas que se aplican sobre de una estructura siempre y más por cuestiones de seguridad, siempre se deben de aplicar sobre los nodos. Directamente sobre el nodo la fuerza se debe de aplicar. Puedes aplicar fuerza en A, B, C, D o E. Si tú aplicas la fuerza en otro punto que no sea el nodo, lo más seguro es que tú vayas a deformar, o la fuerza se comience a deformar, y por consiguiente comience a existir fractura de ese elemento. Y en el mejor de los casos lo único que va a pasar es que se va a deformar, y en el peor es de que se fracture, se rompa, y por consiguiente todo se venga como efecto dominó y toda la estructura colapse. Hay que tener mucho cuidado en esto, y lo menciono por lo que se ha estado insistiendo con ustedes. Son ingenieros industriales y tendrán a bien tener una visión más amplia. Si alguien de los trabajadores, si algún operador quiere apoyarse en la estructura para soportar peso, pues primero hay que ver si la estructura lo puede hacer, y si lo puede hacer, pues bueno, vamos a determinar en qué nodo sería lo más correcto colocar dicha fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, véase cómo este tema es sumamente importante. Muchas veces en cuestiones de mantenimiento, pues las estructuras en muchas ocasiones están al aire libre. Los elementos se unen, se fijan a otro más mediante los nudos, ¿sí? O esa es como la referencia, pero de manera práctica, para que yo pueda unir dos elementos en un nudo, utilizo pernos, utilizo tornillos, utilizo remaches o utilizo soldadura. Es lo más común en estructuras de puentes, de edificios, de lo que vemos de manera generalizada. Habrá otros medios, tal vez si hablamos de una estructura de madera, pues unimos ya sea con tornillos, clavos o pegamento, ¿no? Hay diferentes opciones, pero de manera general pues son las que acabamos de mencionar, y justamente cada uno de esos elementos que pueden utilizarse para unir los mismos, ¿sí? Los elementos como los tornillos, vamos a enfocarnos en nuestro estudio para determinar, por ejemplo, si decides unir dos o más elementos en un nodo,
¿Cuántos tornillos vas a colocar? ¿2, 3, 4, 5, 10? Y una vez que defines el número de tornillos, ¿de qué diámetro los vas a colocar? ¿Un diámetro de media pulgada, de 1 pulgada, de 1/4 o 2 pulgadas? Va a depender mucho de los principios y de los criterios del diseño que estemos realizando. Entonces, vean con esta breve explicación hasta dónde va nuestro análisis, hasta dónde van nuestros cálculos y hasta dónde nosotros podemos llegar en algo que pudiera ser un poco sencillo, pero que la realidad de las cosas nos acercamos mucho a este principio que yo ya lo comenté, que es sumamente importante, crítico, que no es cosa sencilla como muchos lo pretenden ver, que es el diseño. El diseño es un campo totalmente inmenso donde se requiere de mucha experiencia, tanto práctica y mucho conocimiento teórico, ¿sí? Así de simple. El manejo de muchos sistemas, de muchos conceptos, de mucha maquinaria, de mucha metodología, etcétera. Una persona que diseña tiene todo ese conocimiento. Bien, entonces, perdón, como se comentó, pues tenemos tanto el método de los nudos, así como el método de las secciones. El primer método que vamos a utilizar nosotros, que vamos a aprender para determinar las fuerzas internas, va a ser el método de los nudos. Y este es la verdad que simple en su definición, pero al momento de hacer los cálculos es el más talachudo, porque como lo dice aquí la teoría, de manera general, cuando se necesite determinar la fuerza interna de cada uno de los elementos de una estructura, de todos, ¿sí? De cada uno de los elementos que constituyen este sistema, vamos a utilizar el método de los nudos. Si fuera el caso de una estructura como la que estamos viendo ahí en la figura, pues vamos a hacer 7 cálculos, porque son 7 elementos. Los nodos es la base, es la referencia para las cuestiones gráficas que vamos a realizar, pero en términos generales lo que tenemos que hacer son 7 cálculos, porque son 7 elementos. Y dependiendo de la naturaleza, de cómo está colocado, cómo está instalado, ensamblado cada elemento, pues su cálculo será más fácil o más complicado. También tiene mucha referencia cómo se están trabajando los apoyos, ¿sí? En este caso si es un apoyo fijo o es un apoyo móvil. Y de primera instancia, como lo van a ver ustedes en la solución de los ejercicios, lo que se recomienda, ¿sí? No es como que sea algo imperativo, pero se recomienda que antes de que inicies el cálculo de las fuerzas internas, primero encuentres las reacciones en cada uno de los apoyos, porque tarde o temprano vas a necesitar esos valores para determinar la fuerza interna. Ya lo comentamos. Un nudo, como el que está indicado en la figura 4, es el punto de unión o ensamble donde convergen más elementos. Entonces, cuando esta fuerza se aplica, vuelvo a insistir, se distribuye, se comienza a circular, se comunica con todos y cada uno de los elementos. Si pudiéramos hacer esto un poco más práctico y tal vez tuviéramos toda la herramienta necesaria, podríamos constatar realmente cuál de los elementos que están contenidos en esta grúa está teniendo la mayor cantidad de carga y cuál tendrá la menor cantidad de carga. Un dinamómetro nos podría servir justamente para este tipo de pruebas, y que también pues en algunas otras carreras, en algunas otras materias, si hacen ese análisis, esas prácticas. En algunos casos nosotros podremos llegar nada más a visualizar, por ejemplo, cuánto es su diagrama de esfuerzo de formación, cuál es su punto de ruptura,
cuánto es la carga máxima que puede soportar un elemento, pero basado a probetas, ¿no? Es creo que lo que de manera generalizada se puede llegar, pero en otros casos pues sí podemos llegar a conformar físicamente una estructura, someterla a una fuerza y ver realmente, incluso antes de calcular, cuál es el elemento que está sometido a un esfuerzo mayor o cuál está esforzándose para que todo el sistema pues simplemente se mantenga en su posición. El hecho de que una estructura de este tipo soporte bajo las condiciones las fuerzas que se están aplicando quiere decir que este sistema está trabajando de manera eficiente y se encuentra en equilibrio, porque si se voltea, se rompe, se viene abajo, quiere decir que las condiciones de equilibrio no se respetaron, no se tomaron en cuenta y simplemente pues todo se vino abajo. ¿De acuerdo? Cada una de las categorías que vimos de las estructuras, recuérdese, siempre hay que considerarla como un sistema. Y tal vez podría ser reiterativo, aquí aparte de que yo lo estoy comentando, pues se vuelve a plasmar. Un ingeniero industrial siempre todo lo tiene que visualizar a manera de sistema. Si lo veo de una manera aislada, tendré complicaciones en entender de primera instancia toda la problemática que pudiera estar teniendo ese sistema como tal, ¿no? Si lo veo de una manera como sistema donde todos y cada uno de los elementos tienen una función que cumplir para que cumpla la misión para lo cual ese sistema fue diseñado, pues tendré una mejor apertura a cómo funciona, qué sucede si muevo una variable, si omito alguna consideración, ¿sí? ¿Qué puede pasar en términos generales? Para que una vez que yo entiendo cómo funciona, ahora sí me puedo ir a detalle en cada uno de los elementos. Así de simple. Por eso es que nosotros tenemos que visualizarlo todo como un sistema, ya que cada uno de esos elementos cumple una función específica. Bien, pues hasta aquí con la explicación, la introducción a lo que sería la determinación de las fuerzas internas que se originan en base a las fuerzas externas que actúan sobre la estructura. En la siguiente sesión vamos a resolver un ejercicio y se irán afianzando y se irán demostrando todos y cada uno de esos principios mediante los cálculos que hagamos para resolver dicho problema. Como lo verán, pues sí es un poquito talachudo, hay que arrastrar mucho lápiz, reiterando que muchos de este análisis pues, de primera instancia a nivel profesional ya se tienen equipos, se tiene software para poderlo realizar de una manera muy rápida, de una manera más eficiente. Puedo obviamente analizar estructuras espaciales. Sin embargo, todo este principio básico que nosotros estamos viendo no se tiene bien afianzado, no se tiene bien arraigado y bien entendido, pues utilices el sistema informático que tú gustes, no le vas a entender, ¿sí? No son como sistemas o programas que están destinados, por ejemplo, para niños, ¿no? Que aprietas colores, aprietas formas y funciona, ¿no? Aquí toda la información que tú introduces en esos sistemas tiene que ser totalmente determinada, entendible qué es lo que estás haciendo, no te va a arrojar las cosas de manera automática y te va a decir, mira, aquí está el problema, mira, ese elemento es el que más. Tú, con tu capacidad teórica y todo este fundamento teórico que adquieres justamente en la universidad, te va a dar a entender cómo funcionan y cómo utilizan la información esos sistemas. Entonces, en la siguiente sesión comenzaremos con la solución de nuestro primer ejercicio basado al método de los nudos. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.